¿Qué tal? En esta ocasión vamos a revisar la unidad 4, que trata acerca de la implementación de estrategias. Como sabemos, la estructura y la cultura organizacional pueden tener repercusiones directas sobre las utilidades de una empresa. Un modelo de negocio bien pensado se vuelve rentable solo si puede implementarse con éxito. Sin embargo, en la práctica, implementar la estrategia mediante la estructura y la cultura es una tarea difícil, desafiante y que nunca termina. Los administradores no solo pueden crear un modelo organizacional para actividades de la cadena de valor de la empresa y después suponer que sigan de manera eficiente y eficaz con el paso del tiempo. Lo anterior es debido a que los administradores no pueden elegir estrategias y suponer que éstas seguirán funcionando a futuro en un entorno competitivo y cambiante. La implementación es un conjunto de actividades y decisiones necesarias para poner en marcha la estrategia formulada, de modo que se consiga la misión y los objetivos estratégicos, dadas unas limitaciones de recursos, capacidades y tiempo. En este esquema podemos observar cómo el hecho de diseñar una correcta estrategia nos puede reposicionar a la empresa. Vemos un cuadro de doble entrada en el cual vemos por un lado las implantadas y por otro las estrategias formuladas de acuerdo a sus características. Por ejemplo, una excelente estrategia formulada, una adecuada estrategia formulada con una excelente implementación seguramente nos va a garantizar el éxito, porque se van a poder conseguir los objetivos de crecimiento, valor o los beneficios que se están planteando. Una estrategia formulada inadecuadamente, a pesar de una excelente implementación, nos ayuda hasta cierto punto para un rescate o una ruina. Una buena implementación puede salvar una estrategia pobre y darle a la dirección tiempo para corregirlas o puede acelerar su fracaso. Aquí hay una disyuntiva. Es decir, podemos plantear una estrategia errónea y a pesar de que se lleve a cabo una excelente planificación para irla implementando, si la estrategia es inadecuada, nos puede llevar a la ruina. Sin embargo, también nos puede permitir ajustarla con el tiempo. Por otro lado, una adecuada estrategia con una pobre implementación, pues nos puede generar el entorpecimiento. La dirección puede concluir que la estrategia es inadecuada. Mientras tanto, cuando los dos factores negativos se reúnen, lo más seguro es el fracaso. Es decir, una estrategia inadecuada y una pobre implementación es causa de éxito difícil de diagnosticar. Una estrategia pobre marcada por la incapacidad de poderla implementar. Ajuste estratégico y organizativo. En un estudio sobre grandes empresas, se concluyó que la estructura sigue a la estrategia. Es decir, los cambios en la estrategia corporativa producen modificaciones en la estructura organizacional. Dentro de este aspecto, vamos a observar que una estrategia se diseña, como ya sabemos, observando el contexto externo, el contexto interno y los objetivos y los grupos, en este caso grupos de interés. De acuerdo a cómo este contexto
se comporta de acuerdo al comportamiento del contexto, tanto en lo interno como en lo externo, se va a requerir cierta flexibilidad que permita hacer ajustes estratégicos para la estrategia. Este ajuste estratégico obviamente me va a generar nuevas estrategias o nuevas vertientes de una estrategia que van a requerir hacer un análisis también en cuanto a un ajuste en nuestra estructura de la organización, que eso es muy importante. De tal forma que como consecuencia de un ajuste tanto estratégico como organizativo, tendremos una nueva estrategia o una nueva estructura organizacional. Por lo tanto, los administradores deben examinar de cerca la estructura de su empresa para decidir qué cambios se deben efectuar, si es necesario realizar alguno en la manera de llevar a cabo el trabajo. Preguntas que surgen. De acuerdo a estos ajustes estratégicos, ¿se deben agrupar las actividades de manera diferente? ¿Debe la autoridad para tomar decisiones clave estar unificada en oficinas centrales o estar descentralizada en los administradores de plantas o empresas distantes? ¿Debe la empresa ser dirigida en forma rígida, con muchas reglas y controles, o de manera relajada, con pocas normas y pocos controles? Todo esto es consecuencia de lo que el administrador tiene que valorar. ¿Debe la corporación estar organizada en una estructura alta, con muchos niveles de administradores, cada uno con un ámbito de control reducido, es decir, pocos empleados por supervisor para controlar mejor a sus subordinados? ¿O debe estar organizada en una estructura plana, con menos administración, cada uno con un ámbito de control amplio, es decir, más empleados por supervisor para dar más libertad a sus subordinados? Son aspectos que se deben de tomar en consideración. De esto surgen elementos para la implementación de estrategias. Hay que definir el soporte organizativo, es decir, cómo va a ser la estructura organizacional, qué tipo de administración o de organización vamos a ejercer, qué estilo de dirección y liderazgo se va a requerir, cómo sería la dirección de los recursos humanos, y también definir de qué manera se va a llevar a cabo la gestión de la cultura organizacional. Por otro lado, también se requiere sistemas administrativos de apoyo, es decir, sistemas que nos ayuden a la planificación, al control y al manejo de la información que se genera en la organización. En cuanto a la implementación de la estrategia, se consideran tres aspectos fundamentales que se tienen que resolver. Primero, la planeación de la administración, que implica la determinación de la estructura organizacional que mejor se ajuste a favor del logro de los objetivos estratégicos. Por otro lado, y tomar en consideración los conflictos internos. Estos conflictos internos surgen por un aspecto muy importante que comentamos hace un momento: los grupos de interés. Es decir, identificar los grupos de interés y su interacción con la organización en función del impacto de la implementación de las estrategias en su participación. El otro aspecto tiene que ver con la planeación ante contingencias, es decir, qué acciones vamos a implementar o tenemos previstas como consecuencia de cambios en las estrategias y ante las limitaciones o ventajas estratégicas que se van presentando. Todos estos aspectos que están aquí mencionados se van a revisar o se presentan de una manera más amplia en las diapositivas correspondientes para esta unidad. Como saben, en la próxima sesión no tendremos una sesión virtual, sin embargo, les recomiendo que le den lectura y estudio a las diapositivas que aparecen como material de consulta
en esta unidad. Muchas gracias.